Muy buenos días, bienvenida a una nueva lección de este entrenamiento basado en los ejercicios de un curso de milagros. Empezamos nuestro día 330 leyendo el tema que nos ocupa estos días, en el que hablamos del ego. Continuaremos leyendo la lección del día de hoy, la 333, y finalizaremos con una breve reflexión al respecto. Como cada mañana, la invitación es a recogernos en algún lugar tranquilo, en alguna habitación en la que no vayan a importunarnos, a interrumpirnos, a molestarnos, que podamos estar en calma, en silencio, que podamos cerrar los ojos y sobre todo la invitación es a que nos concentremos en nuestra respiración, inhalando más lenta, más profundamente. En definitiva, nos resolvamos durante los próximos minutos en una respiración consciente y nos daremos cuenta como además podemos también prestar atención a las siguientes palabras. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar para creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Podemos permanecer respirando conscientemente por unos instantes más, lenta, profundamente. Y cuando lo sintamos, continuaremos con la lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente.
pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar y que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Hasta aquí la lectura del día de hoy. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto es algo puramente mental. Es algo en lo que nos enfrascamos diariamente o de manera más o menos recurrente, semanalmente, mensualmente. Algunos viven en conflicto cada día, otros lo hacen de manera más o menos asidua. Y el conflicto no es más que interpretaciones mentales. Discrepar de los demás, querer tener razón con aquello, con la opinión que uno manifiesta, no es más que parte de esa creencia del ego, parte de esa necesidad del ego por sentirse separado. Vivir en conflicto mental, vivir en conflicto en general, es creerse separado de los demás, ya sea porque me hago la víctima, ya sea porque me hago la víctima y pienso que los demás no me entienden, pienso que los demás se equivocan, pienso que los demás solo están en mi contra, o ya sea por arrogancia y soberbia y prepotencia, pensando algo parecido, que los demás se equivocan, que los demás no escuchan, que los demás están equivocados. Vivir en conflicto es vivir desde ese lugar en el que nos creemos tan únicos y nuestras ideas y nuestra educación y todo aquello que creemos saber es tan distinto de lo de los demás, ya sea de personas que no conocemos, ya sea de nuestros allegados, que construimos barreras, construimos muros para alejarnos de aquellos que o no nos comprenden o no nos quieren comprender. Esa es la interpretación del ego. Así es como el ego, el personaje, lo percibe. Respira cada vez que te sientas en conflicto. Respira profundamente. Pregúntate, ¿es eso verdad? ¿Es esto que estoy experimentando verdad? ¿Acaso realmente está habiendo una separación entre esta persona y yo? ¿Para qué se está produciendo este conflicto? ¿Para qué se está produciendo esta discrepancia de opiniones? Ya sea un conflicto de lo más, de alguna forma, respetuoso y formal, es decir, que no se estén alzando las voces ni hablándose mal las personas, pero sí que existe un conflicto, o hasta el extremo en el que las personas se gritan, incluso existe violencia física, ¿no? Verbal, física, etcétera. No importa, sea lo más extremo o sea lo menos extremo. Cuando hay conflicto, cuando hay discrepancia, cuando mentalmente yo me digo que no soy entendido, que no soy escuchado, que no soy valorado, estoy en conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto.
perdonar, arrepentirse, tomar conciencia de que ese conflicto simplemente existe para darnos la posibilidad de ver más allá del conflicto, de ver más allá del por qué esto está sucediendo, del para qué está sucediendo, para qué entro en conflicto, qué es lo que todavía no puedo ver, qué es lo que me está mostrando este conflicto, esta separación, esta recurrencia tal vez en conversaciones que siempre terminan de la misma manera o de maneras similares. Repito, da igual la intensidad, da igual la agresividad comunicativa que podamos tener. El perdón es la solución. Perdonarse a uno mismo. Perdonarse por tener esos pensamientos de separación, esos pensamientos de alejamiento de los demás, que a la postre nos llevan al conflicto. Sigue entrenándote, pues aunque entendamos más o menos todos estos procesos, aunque creamos que son más o menos útiles, gente en conflicto que pita con sus claxones, gente con sus ideas, esto no puede ser que este conduzca así, no puede ser que esto esté sucediendo, yo estoy llegando tarde y por culpa de todo el tráfico estoy aquí atascado, entonces necesito manifestar mi descontento, necesito manifestar que estoy en contra de todo esto, estoy en contra de ti, que te has cruzado en mi camino. Entonces pito con algún tipo de, imagino, pensamiento inconsciente de que al pitar se llegará antes, cosa que me parece que no es demasiado objetiva. El ego es muy subjetivo, ya lo sabemos, estamos en este proceso de transformación, de recorrido desde la percepción subjetiva a la percepción objetiva, de vivir desde esa ilusión a ir acercándonos cada vez más a la verdad. Por lo tanto, sigue entrenándote, sigue compartiendo tu experiencia si sientes que alguna revelación te alcanza, si sientes que con tu testimonio puedes inspirar a otros. Gracias por seguir ahí. Un abrazo y hasta mañana.